Hoy es un nuevo día para hablar de empresa, ciencia y tecnología con Globus Biogestión. Te saludo nuevamente a ti que me estás viendo a través del canal de YouTube en este nuevo tutorial del curso en gerencia de proyectos Scrum Agile, en donde en esta segunda sesión hablaremos sobre los orígenes respectivamente del Scrum, que es un framework o un marco de referencia, y el Agile, que es un mindset o una manera de pensar. Empecemos entonces con este tema que es de gran importancia para lo que son los proyectos de hoy en día, y entonces empezamos a resolver el cuestionamiento de dónde viene el Scrum. Entonces aquí te pongo una imagen de rugby. Precisamente el Scrum se basa en este deporte donde básicamente es el mover la pelota estratégicamente en el campo de juego, apartando a todas las barreras que se vayan interponiendo en tiempo real. O sea que, como habíamos explicado en el tutorial anterior, aquí estamos hablando de la complejidad de redes y de acontecimientos que suceden en tiempo real. Entonces el Scrum dice que es la eliminación de los despilfarros, es un término que se comparte con la manufactura esbelta o el Lean Manufacturing, precisamente porque esto también tuvo sus orígenes en la industria automotriz, como podemos ver acá, que Toyota lo origina después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces también aquí hacemos énfasis en la rápida toma de decisiones, por eso digamos que tiene como su buena sincronía con lo que hablábamos del Agile. Entonces acá te pongo la frase que es representativa para el framework del Scrum, y es que la única constante es el cambio. Entonces tenemos aquí un patrón inicial, acá no lo puse como rugby sino como fútbol soccer, donde el director técnico plantea una organización. Por ejemplo, aquí tenemos un 4-2-3-1. Pero entonces hay distintos patrones que se pueden utilizar para empezar un partido de fútbol. Pero ¿cuál es la dinámica real? La dinámica real es que pese a que hay un patrón, que hay unas posiciones asignadas, ello va a ir cambiando a lo largo del partido. Y entonces vemos que todos tienen un rol activo acá, mientras el director técnico plantea esa estrategia inicial y va corrigiendo en tiempo real, digámoslo, regañando a los jugadores en el buen sentido de la palabra, diciéndole, hey, corre por acá, haz una marcación de tal tipo. El jugador también tiene en su puesto, como es el conocedor del mismo, que ir planteando estrategias en tiempo real y en la medida que vaya avanzando la dinámica del partido. Es decir, que para el Scrum Agile vamos a tener que hay que tener esa noción de una red que es actuadora, que va cambiando esos patrones, así como las neuronas en el cerebro en tiempo real. Entonces, acá hablamos de unos tipos de procesos que van a mejorar el entendimiento sobre el Scrum Framework. Tenemos unos procesos tipo A que son lineales, es decir, en la medida que se genera una salida de un proceso, va a pasar a la siguiente fase como una entrada, y así sucesivamente. Hay unos procesos, digamos ya, por ejemplo, con las células en U, que es una de las estrategias de Lean Manufacturing, donde, digamos, el trabajador solo con rotar su cuerpo puede tener acceso, digamos, a todas las fases de su puesto de trabajo. Van a haber unos procesos tipo empalmados, donde vemos que al inicio y al final como que se superponen. Es decir, que ya no se va a ver de una manera tan lineal, sino que antes de que termine un proceso ya está iniciando el otro. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos optimizar esos tiempos, ¿cierto? Se están eliminando despilfarros de tiempos ociosos, de movimientos y desplazamientos innecesarios, y entonces estamos mejorando el compás de producción, que es lo que en Lean Manufacturing llamamos el takt time. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de los métodos Scrum, tenemos los procesos tipo C que son superpuestos. Honda, por ejemplo, trabaja así, en donde mientras se da un proceso, se está dando en paralelo el otro, pero hay una entrega de valor constante, no solo con los clientes finales, sino entre los procesos. Es decir, se puede monitorear los errores en tiempo real, como decíamos que sucedía con el rugby. Hay que ir apartando esos problemas en tiempo real.
Para estos procesos tipo C es que funcionan los sprint del Scrum. Entonces acá hago una comparativa entre el diagrama de Gantt en cascada que funcionaba para los otros tipos de procesos, ¿cierto? Decíamos, termina uno, empieza el otro, termina ese, empieza el otro, y teníamos los empalmados donde, por ejemplo, en este Gantt podríamos tener varias barritas, varias líneas de estas en paralelo. Pero esos no eran procesos superpuestos, cada uno se veía independiente. En cambio, en el superpuesto es, bueno, como si fuera el equipo de fútbol, vamos a cada uno desde su puesto de trabajo a generar el mismo resultado final. Es que están jugando el mismo partido, no están en partidos diferentes. Entonces, una prueba de ello es el proyecto Sentinel, donde acá te pongo la imagen de Jeff Sutherland, que es el pionero, el que se dice que es el padre del Scrum ya aplicado como tal a un proyecto. Él es el autor del libro Scrum, The Art of Doing Twice for the in Half the Time, o como el arte de hacer el doble en la mitad del tiempo. Resulta que él trabajó para el FBI y estuvo involucrado en esta agencia de seguridad para la época del 11 de septiembre, cuestión pues que fue el acontecimiento de las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el FBI había perdido credibilidad. Por ejemplo, se detectan indicadores como los siguientes: que el presupuesto federal en tecnologías de la información asciende a 78.000 millones de dólares, de los cuales el 90% de los grandes proyectos de tecnologías de la información se desvían de sus propósitos iniciales. Más de la mitad no cumplió con las expectativas y el 41% fracasó completamente. Estamos hablando de 32.000 millones de dólares de desperdicio. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen acá? Porque el FBI, por ejemplo, tenía la mala fama de que para inculpar a una persona, por ejemplo, por un delito, se llevaba a cabo unos procesos supremamente largos, procesos penales. Muchas veces la persona, digamos, el presunto implicado en ese delito era encarcelado. Y de pronto, después de ese proceso todo largo, decían, ay no, esta persona era inocente. Ya habían generado un daño significativo en esa persona, en el buen nombre, para después decir, ay no, resulta que la investigación salió mal, no, era inocente, saquémoslo de la cárcel. Entonces el FBI empezó a tener ese tipo de problemas. Jeff Sutherland entonces implementa el Scrum, donde precisamente, como en el ámbito empresarial se puede ver como la entrega constante de valor, por ejemplo en estos casos penales se puede ver como procesos ágiles, por sprints, por ciclos, que va a evitar precisamente esos trámites largos donde de pronto termine años encerrada una persona hasta que se le comprueba que es inocente. Entonces, por ello es considerado el padre del Scrum. Cuando él se vinculó al FBI, se logró cambiar por completo la imagen de esta institución, porque precisamente él decía, bueno, es que nosotros estamos llenos de trámites, de papeleos, de indicadores de gestión muy bonitos, gráficos muy interesantes, pero no está generando el propósito de la información, que es entregar valor constantemente a las partes interesadas. Y entonces de ahí viene el Agile, en el cual en febrero de 2001, 17 personas representantes de diferentes prácticas que se consideran prácticas ágiles para proyectos, donde está el XP, el Scrum que acabo de citar, el Crystal y el FDD, se reunieron para compartir experiencias en los montes Wasatch en el estado de Utah. De ahí se deriva el manifiesto ágil, y como te había indicado al principio, es que el Agile es un mindset, es una manera de pensar. No es una herramienta, una técnica como tal. De ahí salen 4 valores: individuos e interacciones antes que procesos y herramientas. O sea que lo importante es el contacto cara a cara, la comunicación fácil y las interacciones. Es decir, prima más una red dinámica que tener muchas herramientas tecnológicas en una empresa. Segundo, productos funcionales antes que documentación exhaustiva. Es que lo importante no es generar un historial inmenso de todas las operaciones que ha tenido la empresa. Lo importante es contar con productos que respondan rápidamente al cambio. Tercero, colaboración con el cliente antes que negociación contractual. Acá entonces dice que lo importante no es
un contrato con 1000 cláusulas para defender por anticipado las implicaciones legales. Lo que importa es co-crear continuamente. En el Agile, lo que se pretende es que al final de cada sprint uno le diga al cliente, bueno, ¿te parece esto como lo hicimos? ¿Qué le corregirías a este proceso? ¿Por qué crees que no se llegó a tus expectativas? Es una co-creación constante. Y respuesta ante el cambio antes que seguir un plan. Es decir, esto se alinea con los productos funcionales y también habla de que no hay que seguir los proyectos en cascada en donde no nos podemos salir del plan, no nos podemos desviar. Si nos llegamos a desviar, vamos a contratar entonces más recursos, pero hay que cumplir con los tiempos y con el presupuesto esperado. No, es que la constante en la vida es el cambio. Entonces, lo que hay es que prepararse para los cambios, tener una red que se autoorganice constantemente y que genere esa homeostasis, que genere ese estado que es lejos del equilibrio, es frente al cambio, pero que garantiza unas condiciones óptimas para que se continúe la operación. Y entonces de ahí vienen los 12 principios Agile. Primero, la prioridad es satisfacer al cliente. Esto suena como a frase de cajón, pero es que de verdad es muy importante porque hoy en día para cerrar negocios no es como tocar puertas y vender en frío, porque antes los clientes se espantan, sino es satisfacerlo para que uno recomiende al otro y se genere una red. Los cambios son bienvenidos. Acá no es como no nos salgamos del plan, no, al revés, como en el partido de fútbol. Venga, es que el equipo contrario está actuando de una manera que no habíamos previsto, bueno, entonces empiece a corregir en la marcha. Productos funcionales y de manera frecuente. Siempre al finalizar un sprint hay que entregar un producto, que ese producto puede ser la antesala al producto final. Entonces, es decir, bueno, no sé, si el producto final es un automóvil, entonces yo por cada sprint, por ejemplo, bueno, ahorita yo te voy a entregar el equipo de estéreo, ahora te voy a entregar digamos la parte de la colorimetría del diseño, ahora te voy a entregar el tapizado, ahora te voy a entregar el motor. Siempre después de cada sprint hay que hacer realimentación. Bueno, ¿te parece bien estas condiciones? ¿No te parece? ¿Cómo las vamos a cambiar? Etcétera. Los responsables del negocio y el equipo trabajan juntos. Es decir, como el director técnico, él va ordenando la estrategia holística, pero es responsabilidad de cada jugador hacerlo mejor en su puesto. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, es importante la motivación. El mejor método de comunicación es la conversación cara a cara, porque es la más rápida. O sea, mientras en contestar un email se puede uno demorar 3 días, cara a cara es instantáneo y estamos hablando de eso, de proyectos ágiles. Un producto funcional es la mejor medida del progreso. Entonces ya no nos basamos en que, qué buen progreso es, se está cumpliendo con el presupuesto, no nos estamos saliendo del plan, se está cumpliendo con los tiempos estimados, sino que esos productos que terminan de cada sprint, que sean funcionales, que le sirvan al cliente para lo que él está pidiendo, que se cumpla con la propuesta de valor, ese es el mejor indicador de gestión. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible, porque son procesos cíclicos. Entonces ya vamos a ver que en sesiones de más adelante que esto cíclico es lo que se sincroniza con lo natural. La atención continua es mejor que la excelencia técnica y la agilidad que el buen diseño. No se trata de vender productos bonitos, se trata de vender productos funcionales, que sirvan para lo que se propuso. Simplicidad en las órdenes. Jefes que dan órdenes confusas no sirven para proyectos Scrum Agile. Equipos autoorganizados, que esta es una propiedad de las redes dinámicas y complejas, que también lo vamos a ir viendo. Y reflexiones del equipo como ajustes al comportamiento. Es decir, como se trata de la toma de decisiones en tiempo real, hay que hacer reflexiones por equipo. No es lo que el líder crea, es por equipo. Aquí todas las opiniones valen y ya vamos a ver cuáles son las estrategias que sirven para tal fin. Por el momento me despido y si te parece que lo que hemos hablado es interesante para tu vida profesional y personal, suscríbete al canal, que vamos a seguir con estas charlas virtuales. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.